bendiga grandemente. Es un gusto saludarles, poder estar con ustedes en esta tarde, noche. Y me expreso como tarde, noche porque estamos en los Estados Unidos y aquí hasta ahora, siendo las 8, van a ser casi las 9 de la noche, hasta ahora se está ocultando el sol. Entonces estamos ya en una tarde, noche, mientras en otras naciones ya es de noche, ya es oscuro, ya están tarde de la noche, algunos se están preparando para descansar ya, otros están terminando sus quehaceres, pero Dios me los bendiga, Dios los guarde y qué gusto saludarles. Quiero conectarme hoy y algunos dirán, oh mira, se está conectando desde la oficina, aunque saben que está en la oficina. Inclusive también es la cabina de grabación y la cabina donde se transmite por la emisora. Hoy no vamos a transmitir directamente desde la congregación, debido a que estamos afectados de un poquito de salud a nivel de una gripe fuerte con mi esposa, debido a que estamos en un momento aquí en esta zona de Texas, sobre todo donde nosotros estamos, con unas tormentas de aire muy fuertes y hay unas tormentas de arena. Entonces, si usted no conoce lo que es una tormenta de arena, prácticamente el aire se levanta, está muy fuerte el aire. Entonces, como estos son desiertos, levantan polvo de arena y el aire está lleno de arena, es increíble. Es tan fuerte que a veces llega hasta 80-85 millas por hora el aire y ha volteado los trailers, no sé, en Sudamérica les dicen tractomulas o los trailers largos, los voltea. Han habido muchos accidentes, han habido hasta muertos en diferentes partes del estado donde está esta temporada de aire tan fuerte. Pero bueno, estamos un poco afectados de la voz, por eso estoy transmitiendo hoy a través de la red, desde la oficina y no desde la congregación, porque pues ha sido fuerte el tema. Pero bueno, ahí vamos, sigan orando por nosotros, por mi esposa, por la salud de ella que está muy afectada y su voz también, y por mí. Estamos ya bajo tratamiento médico, pero seguimos adelante y vamos a entrar hoy a la palabra de Dios, mi querido hermano, mi querido amigo, donde quiera que usted nos esté escuchando. Saludo a Pastor Dieguito, ya lo veo ahí conectado, qué gusto saludarlo, a usted, a su esposa, a la hermana Milka allá en la Argentina. Pronto vamos a estar con ustedes y hacer unas campañas muy hermosas allá. Dios los bendiga, Dios los guarde, estamos atentos y quiero invitarlo a todos ustedes, mi amado hermano que se está empezando a conectar, que me acompañe a las Sagradas Escrituras, que vaya listando su Biblia. Todos los que nos conocen saben que este ministerio le gusta manejar la Biblia, le gusta manejar la palabra de Dios, porque lo importante para nosotros es comprender la palabra de Dios. El mundo se acostumbró desde un tiempo para acá a escuchar palabras y palabras acerca de Dios. Y no es lo correcto, mi amado hermano. Lo correcto es que Dios nos hable a nosotros, y lo correcto es que nosotros atendamos la voz del Eterno a través de su palabra. ¿Por qué? Porque fue instituida para eso, ¿sí? En la palabra de Dios encontramos las historias antiguas de los hombres y mujeres de Dios que vivieron su proceso con el Eterno, con el Dios de Israel. Entonces, si nosotros, mi amado hermano, nos vamos a alejar de la palabra de Dios para escuchar palabras de Dios, escuche lo que estoy diciendo, que hay una diferencia muy grande entre escuchar palabras de Dios a escuchar palabras acerca de Dios, ¿ya? ¿Por qué me refiero a esto? Quiero tomar el tema, iniciar el tema debido a que normalmente a partir de esta hora, a partir de las 9, 10 de la noche, ustedes que les gusta entrar al TikTok, he encontrado muchísimos ministerios nuevos, ministerios que no tienen iglesia. Ojo con eso, hay ministerios que no tienen iglesia, y como no tienen iglesia, se convirtió ahora el TikTok su altar y su iglesia, ¿sí? Y estamos encontrando muchos hombres y mujeres que están y se ponen el título de profetas y pastor profeta o profeta, y están hablando sin el debido sustento de la palabra de Dios. Y estoy viendo que hay mucha gente cristiana, de carácter cristiano, muchos hermanos, que están tras estos TikTok esperando que el hombre o la mujer que está detrás de la cámara les suelte una palabra de bendición.
Entonces, hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado en estos tiempos, porque no todas las personas que están hablando a través de las redes sociales en nombre de Dios lo hacen de manera correcta o con el conocimiento debido a la palabra. Y es delicado porque si no se sustenta lo que estamos hablando con la palabra de Dios, es palabra de cualquier persona. Y a usted y a mí, mi amado hermano, lo único que nos debe interesar es que escuchemos la palabra de Dios, lo que Dios estableció, lo que Dios habló, no lo que un hombre quiera venir a decirnos, a emocionarnos o a jugar con nuestras emociones para hacernos creer que está siendo usado por el Eterno. Entonces, tenga cuidado, y vuelvo y lo repito, hay demasiados ministerios. Después de las 10 de la noche, usted va a encontrar, si su TikTok es de carácter cristiano, digamos que usted publique solo cosas de Dios, usted va a encontrar que le van a aparecer infinidad de profetas hablando y hablando que Dios les dijo, que Dios les muestra, que Dios les habla, y realmente es mentira. ¿Por qué es mentira? Porque el Señor estableció en su palabra la verdad. Y cualquiera que se salga de lo establecido por el Eterno en su palabra, no está en la verdad. Entonces tenga cuidado, mi amado hermano. ¿Qué es lo que está usted escuchando? ¿A quién está escuchando? ¿Qué es lo que usted está haciendo? Porque usted va a ser juzgado por lo que está escrito en la palabra de Dios, mas no por lo que un hombre venga a decirle. Su fe debe estar fundamentada en la palabra del Eterno, no en un hombre, no en un ser humano, ¿sí? No en un ser humano. ¿Por qué digo esto? Porque lamentablemente todos, no hay un solo TikTok que usted pueda abrir, o al menos los que me salen a mí, que son infinidad, y ya me cansé de explicarles, ya me cansé de decirles, y lo único que estoy haciendo es sinceramente bloqueando para no escuchar basura. Escúcheme esto, y lo digo con respeto para estos ministerios que ahora cogieron el TikTok como su altar, porque no tienen iglesia, en primer lugar, no tienen pastores que los respalden, no tienen doctrina, no tienen una teología correcta, y están lanzando y lanzando palabras que son incorrectas en el nombre de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque estamos viendo normalmente que todos estos profetas de TikTok, lo único que hacen es bendecir y bendecir a la gente. Abren su pantalla, si sacan la Biblia, leen un versículo bíblico, ponen una música de fondo, así como yo la estoy poniendo, crean un ambiente pseudo espiritual donde están controlando la emoción de la persona y donde le están diciendo: prepárate, pueblo de Dios, porque bien, voy a soltar una palabra que el Eterno me dio para ti. ¿Sí me entiende? Entonces la gente que está en necesidad, que está en angustia, que está esperando una respuesta, se ponen sinceramente, sí, y usted ve los comentarios: profeta, hábleme, profeta, suélteme la palabra. Y el famoso profeta de TikTok, ¿sí?, que realmente es una falsedad y una mentira, y tengo que decirlo abiertamente y directamente, no están obrando conforme a la voluntad de Dios ni como Dios lo estableció. ¿Por qué? El Eterno estableció normas, estableció leyes, estableció estatutos. Y es cierto, sí es cierto que nuestro Dios es amor, sí es cierto que nuestro Dios es misericordioso, pero hay una condición que yo encuentro en toda la Sagrada Escritura, y es que su misericordia y su bendición serán extendidas para quienes le obedecemos. Entonces le hago una pregunta, mi amado hermano. Si usted no está obedeciendo al Eterno ni su palabra, ¿cómo cree que usted va a ser bendecido? ¿Usted realmente cree en estos hombres y mujeres de TikTok que Dios le va a bendecir a usted estando en pecado, incumpliendo su palabra, desconociendo sus normas? ¿Usted cree que va a alcanzar misericordia del cielo o del Eterno cuando usted está pisoteando su bendita palabra? Es imposible. Es imposible, porque entonces ¿a qué estaríamos jugando? ¿A que Dios está bendiciendo a cualquiera? No. ¿A que Dios bendice por medio de cualquiera? Tampoco. Entonces, es difícil encontrar una persona que esté enseñándole la verdad a través de las redes sociales y sobre todo el TikTok. Están haciendo lives. Y vuelvo y le repito, lives de personas que no tienen iglesia, no tienen lives de personas que no tienen iglesia, no tienen un pastor, no se congregan y están revolviendo palabra con sus propias palabras y están bendiciendo a la gente.
Cuando la Biblia o la palabra del Eterno nos muestra algo muy distinto, que si tú no le obedeces al Eterno, no vas a recibir bendición. Entonces, es tremendo encontrar hombres y mujeres, pero por multitudes, y sobre todo son después de las 10 de la noche. Vuelvo y lo repito, es increíble, 10, 11, 12, a la medianoche. Usted le da por conectarse a las 12 de la noche y usted va a encontrar profeta fulano de tal, profeta fulano de tal, profeta fulano de tal. Y todo el tiempo es, el Espíritu me muestra, el Espíritu me dice, rica andarraba, que la palabrería que quieran decir, el Señor te va a bendecir, el Señor te va a prosperar. Y como están viendo todas las personas que le están comentando ahí, ¿sí? Están diciendo, por ejemplo, bueno, ya, voy a saludar, hermana Irma Rosa Patiño, Señor le bendiga, está conectada, hermana sierva Marlene Parada, Dios te bendiga. Me gusta su ministerio y se lo digo públicamente. Pero es increíble ver cómo llegan personas a bendecir a otras personas sin enseñarles a corregir su vida, sin enseñarles a corregir su camino, sin pedirles que se alejen del pecado. Y es increíble esto, cómo esos ministerios que son de TikTok, sí, TikTok, no me meto en el Face, son solo de TikTok, no todos, pero sí la mayoría, es bendigan y bendigan y bendigan a la gente. Y diciéndole a la gente que Dios le manda una palabra de bendición, Dios le manda una palabra de prosperidad, Dios le manda, o sea, aquí no importa en el evangelio moderno si la persona está en pecado o no está en pecado. Están bendiciendo a Raimundo y todo el mundo. Y no están pidiéndole a la gente que corrija su caminar, no le están pidiendo a la gente que vuelva a las Sagradas Escrituras, ni siquiera están usando la palabra de Dios. Y usted los ve que están detrás, gracias hermano por su bendición, porque le mandan la rosita, le mandan eso y todo es dinero. Entonces, es increíble cómo dejamos las iglesias, donde bien o mal hay un hombre o una mujer que Dios ha puesto para instruirnos en su palabra, para estar siguiendo ministerios de las páginas sociales que no tienen ni siquiera iglesia. Es delicado, es delicado. Yo le estoy diciendo, mi amado hermano, escuche si usted quiere escuchar y usted sigue a alguien, pero cerciórese que esta persona se base en las Sagradas Escrituras, que sus palabras no sean palabras personales, que sus palabras sean simplemente como una bocina. El verdadero siervo, mi amado hermano, realmente debe ser como una bocina que está permitiendo que la voz del Eterno salga a través de él, no sus propias palabras. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 1, verso 17 al 20, dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Entonces, vuelvo y lo repito, ¿usted cree, mi amado hermano, que si usted no cumple ni obedece con la palabra del Eterno, Él lo va a bendecir? ¿Él le va a responder sus oraciones? No, mi amado hermano, no se deje engañar más. ¿Cómo es posible que aparezcan hombres y mujeres, vuelvo y lo repito, que no tienen iglesia, no tienen pastor, no se reúnen en ningún lado? ¿Sí? No hay nadie que los controle realmente. Y usted los ve que usan la Biblia para leer un verso y de ahí se paran para mostrarse como cristianos, como siervos de Dios. Y creen que porque ponen una cortina musical, ¿sí?, de esas de avivamiento o pseudo espirituales, y empiezan, el Espíritu me habla, el Espíritu me dice, el Espíritu del Padre me dice que te diga, vas a ser bendecido, vas a ser prosperado, vas a estar en salud, hermano fulano de tal, Dios te dice, Dios te manda. ¿Acaso la Escritura y acaso Cristo o Yahshua no nos enseñó a buscar el reino de Dios y aplicar su justicia? ¿Usted cree que Dios te va a soltar una bendición si tú no corriges tu vida? ¿Tú crees que Dios te va a bendecir si sigues en pecado? ¿Tú crees que Dios va a abrir los cielos en bendición si no le obedeces? El rey David lo dejó muy claro. La Biblia, la Torá y la Tanaj, aún el Brit Hadashah, que es el Nuevo Testamento, lo deja muy claro.
los hombres en la antigüedad lo dejaron claro, que por obediencia al Altísimo fueron bendecidos y prosperados y aún fueron sacados del proceso duro de la tribulación y la angustia que vivieron. No veo ningún ejemplo en las Sagradas Escrituras de pecado, de inmundicia y de rebeldía contra el Eterno, y que Él venga tranquilamente a decir, este es mi hijo amado, lo voy a bendecir. Están cogiendo el evangelio como negocio. Y si muchos se quejaban de los pastores porque piden diezmos y ofrendas, ahora díganme en qué por las redes sociales donde están pidiendo que les manden florecitas, conejitos y todas esas cosas. Porque si usted no lo sabe, cada vez que usted le manda una florecita a un supuesto siervo de Dios, usted está pagando por el mensaje. Es que yo lo estoy bendiciendo. Bendiga la palabra del Eterno y bendiga al verdadero siervo de Dios. O bendiga al que tiene hambre, al que está en necesidad, al que está en escasez, como Cristo lo enseñó. Y el evangelio y la verdadera palabra de Dios no se compra ni se vende. Es muy distinto que usted quiera ofrendar. Es muy distinto a que vengan hombres por el TikTok a estarle diciendo, gracias hermano, bendígame, por favor, pulsen el like, pulsen la rosita, pulsen el conejo, pulsen no sé qué. Eso es dinero, eso es mercaderismo de la fe. El poder está en obedecer la palabra de Dios. La respuesta a su clamor está en la obediencia a la palabra de Dios. Aún Cristo mismo lo enseñó, que es por obediencia al Eterno. Aún vimos, acuérdense, cuando estaba Pablo por allá predicando, y llegó un mago llamado Simón y le dijo, ay, véndeme los dones. No, eso no se compra ni se vende. La palabra del Eterno tiene un altísimo precio que ni el dinero de este mundo lo puede pagar. Y podemos decirlo tranquilamente que fue la sangre preciosa que fue derramada del Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Eso no tiene precio. Él pagó por toda la eternidad. Y no puede existir un solo ministerio en el mundo entero que esté cobrando, que esté pidiendo remesas o esté pidiendo dinero por predicar y enseñar. ¿Por qué no cogen la palabra? ¿Por qué no cogen el TikTok para decirle a la gente, hermano, arrepiéntase de su pecado, hermano, corrija su caminar, hermano, no siga con esa vida, hermano, no juegue con el evangelio? No. Es un mercaderismo de la fe donde quieren emocionar a la persona todo el tiempo diciéndole que Dios le habla y que Dios le bendice y que el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo está acá. No hay ni coherencia con los que están mencionando. Cuando se dice Espíritu Santo, la Biblia en San Juan 14:15, Cristo mismo lo dijo, que es el Espíritu de verdad. Es Kadosh, es santidad. ¿Y usted cree que la santidad va a bendecir lo que no es santo? Y vamos a mirar todas estas personas que están jugando en las redes sociales a ser pastores, a ser ministros del evangelio. Cómo están engañando a la gente solamente por un pedazo de dinero. No hay arrepentimiento, no hay convicción, no hay santidad, no hay integridad, no hay honestidad y no hay palabra del Eterno. Se está cayendo lo mismo que cayó la iglesia romana en el pasado con las famosas indulgencias. Hubo un tiempo en que la iglesia romana, los sacerdotes, iban por las calles cuando no existían ni las redes sociales. Y le decían a la gente, de acuerdo al que se fuera encontrando, le decían, pague tantos talentos, de tanto oro, de tanta plata, y vamos a perdonar sus pecados. Vamos a orar para que el cielo se abra, decía la iglesia romana en el pasado, motivo por el cual también Martín Lutero se levantó protestando contra ese evangelio pagano y mentiroso. El paganismo se metió en las redes sociales y muchos están cayendo en esos ministerios.
Yo sé que muchos tienen hambre, yo sé que muchos están enfermos, yo sé que muchos están en necesidad, pero la respuesta está aquí. ¿Y sabe qué muestra la Escritura todo el tiempo? Que tú y yo tenemos que arrepentirnos de nuestro caminar, de nuestro pensamiento, de nuestro actuar, de nuestro hablar, de todo lo malo que hay en nosotros. Pero ¿cómo nos vamos a arrepentir si no entramos a la palabra de Dios, que es la que nos puede mostrar cómo es nuestra vida realmente? Cómo me encanta leer al profeta Ezequiel. Es hermoso el capítulo 1, al final del 1 y el 2, donde el mismo Señor le dice directamente al propio profeta, y le dice: lo que yo hable, eso hablarás. Lo que yo diga, eso transmitirás. Y Ezequiel es el único profeta que no predicó por sí mismo, no enseñó nada, simplemente transmitió la palabra del Eterno, y la palabra del Eterno se cumple. Quiero invitarlo en esta hora que abra el Salmo 145 conmigo. Abra el Salmo 145 conmigo. Por favor, saque su Biblia. Acostúmbrese, mi amado hermano, a sacar su Biblia. Y si usted es predicador o predicadora y tiene un ministerio, como he visto algunos, a veces ni les comento. A veces le pongo por el título el corazoncito porque me agradó lo que están hablando, me agradó porque están transmitiendo palabras de vida eterna. Y en el Facebook a veces me meto y yo les veo lo que están predicando. Yo veo lo que están haciendo. A veces no comento para que no se sientan incómodos con mi presencia, pero estoy ahí. Pero una cosa sí le digo, mi amado hermano: el mundo entero tiene y está llegando a despertar en las palabras del Eterno. Lo único que va a cambiar tu vida, la mía, aún Cristo, Yahshua lo explicó, o Yahushua como le dicen en pareo, lo explicó y lo dijo: es la obediencia a su Padre, al Padre Celestial. Y la palabra del Padre Celestial es la misma palabra que el Cordero de Dios, que Cristo estableció, predicó y enseñó. Y si tú pasas por encima de lo establecido, por lo que Cristo enseñó, demostró y practicó, tú no estás en nada. Te estás engañando a ti mismo y estás engañando a las personas que te están escuchando. Yo te voy a decir algo. Yo como hombre, como ser humano, no necesito escuchar tus palabras. Yo necesito escuchar palabras de vida eterna. Esas palabras que me llevan a cambiar, que me vivifican, que me levantan, que me animan. Esas palabras que Cristo vino y predicó y enseñó. Porque Él es el fundamento de nuestra fe y de toda doctrina que se pueda predicar y enseñar. Y Él siempre nos llevó a la obediencia. Cada vez que Él entró en la sinagoga, cada vez que iba al templo, cada vez que hablaba, cada vez que aún en Shabbat se atrevía a salir de su casa y hacer lo que el Eterno estableció en su palabra, era abrir los rollos y los pergaminos para establecer y hablar palabras de vida eterna. Tú estás enfermo, vea la palabra. No busques hombres. Estás en una necesidad, estás en pobreza, estás en ruina, busca la palabra y obedécela y verás cómo todo cambiará. Tienes problemas con tus hijos, ve a la palabra. ¿Sabe qué provoca la palabra? La palabra provoca un cambio en tu vida. La palabra provoca que todo se renueve. Todo empieza a cambiar, empieza un proceso donde te lleva primero a reconocer tus errores, tus fallas, te lleva al arrepentimiento. Y cuando uno comprende que uno se ha equivocado, porque la palabra entró en uno, porque la palabra lo redarguyó, entra uno como ser humano a buscar la presencia del Eterno. Y es cuando uno cae de rodillas y se postra y clama al cielo, como muchos lo dijeron: hemos pecado contra el cielo y contra ti. ¿Recuerdan lo que decía el hijo pródigo? Cuando él volvió, cuando quiso volver, cuando estaba en la inmunda ya comiendo algarrobas de los cerdos, él se acordó de la palabra de su padre, lo que su padre le enseñaba.
Y lo primero que este hombre dijo fue: he pecado contra el cielo y contra ti. Y cuando llegó frente a su padre, se tiró de rodillas llorando, le dijo: perdóname, padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. ¿Qué crees que está pasando con ir a buscar hombres que cuando tú quieres que te profeticen? ¿Qué diferencia hay de este evangelio corrupto que estoy viendo por las redes sociales? Ahí es donde el hechicero y el brujo, el espiritista. La gente va donde el espiritista a que le lean el mañana, le lean el futuro, le saquen las cartas y se las tiren. A que le lean el cigarro, la taza de chocolate, yo qué sé qué más irán a hacer allá. ¿A qué van? A que les digan el futuro cómo va a ser. Van a que les hagan limpias con hierbas y les escupan y les hagan un poco de bailes y cosas extrañas. Y es increíble que también en esas oficinas hablan en lenguas raras y extrañas. Tienen la Biblia, hablan ahora del Espíritu Santo. Y es increíble cómo estamos viendo muchos brujos y hechiceros que han tomado el nombre de Yahweh también en vano. ¿Qué diferencia hay de un profeta moderno en el TikTok que te dice a ti: ponme tu nombre y te voy a decir el mañana? Profeta, pastora en el TikTok. ¿Qué diferencia hay hoy en día entre ir a un hechicero? Ya no hay ninguna, porque los brujos y hechiceros se salieron de sus consultorios y montaron ahora altares en el TikTok, donde hablan en lenguas, donde te profetizan, donde te dicen el mañana, pero no te llaman al arrepentimiento, no te llaman a la corrección de tus pecados y tus cochinadas. ¿Ustedes se acuerdan que Cristo a algún grupito también por allá que los llamaron fariseos les decía: ustedes son generación de víboras, ¿quién los ha enseñado a huir de la ira venidera? ¿Usted cree, mi hermano? Dígame la verdad. ¿Usted cree que Dios le va a responder a usted si usted está en pecado? ¿Usted cree que Dios le va a levantar a usted de su cama de enfermedad si usted está en pecado? ¿Usted cree que Dios le va a bendecir sus hijos y su familia si usted está en pecado y ha sido ejemplo de pecado a su misma familia? Muchos pueden correr a las congregaciones, muchos pueden estar en las iglesias, muchos pueden estar hasta predicando, pero su vida es corrupta, es sucia, es una vida vacía. No hay diferencia entre el ministro moderno y el brujo y el hechicero. No hay diferencia hoy entre el mundo y la iglesia. La gente no sabe, la gente está confundida hoy. Porque no hay nadie que hable la verdad. No hay nadie que coja la palabra y le diga: mira, la palabra dice así, Cristo dice así, Yahweh dijo así, David dijo así, Moisés habló así. No hay nadie que esté predicando la palabra. Se están aprovechando de las personas, se están aprovechando de la emoción y la necesidad de las personas para extraerles dinero, emocionándoles y mintiéndoles. Es duro esto, porque a veces necesita uno como ministro del evangelio una palabra de aliento, una palabra de vida. Entonces entra uno, coge su celular, entra al TikTok. Profeta fulano de tal, profeta fulana de tal. Y cuando uno mira a algunos, es que es tremendo, mi hermano. Es tremendo, mi hermano. Profetizando prosperidad y ni siquiera ponen una cortina para disimular la pobreza y la miseria en que viven. ¿Cómo le voy a creer a un hombre que me diga que Dios me va a prosperar cuando él permanece en pobreza y en ruina y en escasez? ¿Cómo voy a decirle al mundo que yo creo en un Cristo que sana cuando yo permanezco más enfermo? Perdóneme la expresión, es un dicho que me aprendí en Colombia: más enfermo que tres en un burro. Si yo me la paso de hospital en hospital, de clínica en clínica, de médico en médico, con más de 100 pastillas, ¿cómo le voy a decir a la gente: Dios sana, Cristo sana, búsquenle?
Mire los TikTok, mi hermano, ábralo, porque usted tiene muchos amigos así. Y usted ve cómo empiezan a darle dinero, 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 dinero. ¿Y qué hace el profetica moderno? Por el TikTok. ¿Qué hace el profetica moderno? Uy, hermano, gracias, Dios lo bendiga. Siga, pues siga espichando ya. Siga espichando el conejo. Siga mandando la gallina. Siga mandando no sé qué. Y usted ve que eso es todo su dinero. Por ahí había un descarado que se inventó un aceite ungido y santo y lo vende. Y lo más tremendo es que la gente le escribe: pastor, yo estoy en Guatemala, mándeme 5 frasquitos, por favor, de ese aceite ungido para embarrármelo en mi cuerpo, porque usted ora por el aceite. ¿Un aceite de oliva o aceite de cocina? ¿Y usted cree que va a ser un aceite santo porque yo ore por él? ¿Usted cree que porque yo ore por una botella de aceite la voy a santificar? La gente se cree el cuento. Por una sencilla razón están creyendo en eso, porque no conocen las Escrituras. Y el que no conoce la verdad se está engañando, dejando engañar fácilmente. Es un mercaderismo de la fe, la cosa más tremenda. Como ya el mundo persigue a las iglesias, entonces ya no abramos iglesias. El celular. Pablo dijo allá en 1 Corintios capítulo 14, ¿cierto? Verso 29, dijo que los profetas deben estar sujetos a los profetas. No puede haber un profeta suelto y loco por ahí haciendo lo que se le dé la regalada gana. Diciendo lo que se le ocurra. Esto es bárbaro, hermano, esto es bárbaro. Y lo más tremendo, ¿sabe qué pasa con estos profetas que andan bendiciendo por el TikTok? Hoy voy a estar es por el TikTok. Que cuando se les muestra la palabra, se ofenden. Se ofenden, hermano. No les gusta que usted les muestre que aquí está escrito. Y yo le recuerdo, antes de empezar a leer el Salmo 145, la porción que quiero mostrarle. Quiero recordarle que en Mateo 7:21, grábese esta cita, Mateo 7, capítulo 7, verso 21 al 23. Está hablando Cristo, está hablando el Hijo de Dios. Y dijo muy claro: no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. Entonces, si no todo el que le diga a Cristo Señor, Señor entrará al reino de los cielos, indica que no todos los que están hablando en nombre de Cristo son sus siervos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿quiere identificar un verdadero siervo? Menciona a Cristo como Señor, pero hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Pastor, ¿y cómo sé cuál es la voluntad del Padre? Fácil, mi hermanito. Deje la pereza y lea la palabra de Dios. No se acostumbre a que un hombre o una mujer le esté soltando palabras de bendición. Porque eso es lo que pretende la mayoría hoy en día. Que abrió el celular, tiene un problema económico y está buscando al profeta que le diga: hermana María, el Espíritu Santo me dice, rica andara rabacaba, que hoy, antes que se acabe la medianoche, usted va a ser bendecida y su problema económico se le va. En el nombre de Jesús, amén. Ya, y venga el otro. Acuérdese antes de hermana de la medianoche, antes de que se acabe el live, espichara y mándeme el conejito. Gracias por su aporte, hermanos. ¿O no es así? Dígame si estoy mintiendo. Alguien atrévase a desmentirme. Dígame: pastor, usted está mintiendo. Es que yo no encuentro palabras de vida eterna hoy en día en estos ministerios modernos. Es cierto que tenemos que transmitir y tenemos que predicar y enseñar. Y es algo dado a todos. La gran comisión es para todos. Pero no podemos coger el evangelio, no podemos coger la palabra de Dios como un negocio. Esto no es una profesión. El ministerio no es una profesión, mi amado hermano. El ministerio es una vocación de servicio. Yo no puedo depender ni vivir del evangelio ni del ministerio. Yo no puedo llevar a mi casa comida
que me la han dado por ministrar, por enseñar la palabra de Dios. Porque escrito está en la palabra de Dios que Él bendecirá el fruto de la labor de mis manos. Y algunos dicen, pastor, es que como usted sí le va bien, como usted trabaja. Es que como usted vive en los Estados Unidos. ¿Y qué? ¿Yo no viví en Colombia? ¿No viví en Colombia también? ¿Y no trabajaba también en Colombia? ¿No estuve en el Perú y también no me gané el dinero en el Perú? Trabajando y predicando y enseñando. ¿No estuve en el Ecuador? ¿No estuve en Panamá? Trabajando como la palabra de Dios lo enseña. Hasta el mismísimo pan lo enseña. Y yo veo ministerios que son espectaculares también por el título. Y me sorprende también cuando los veo que muestran que en su lugar de trabajo. Yo no sé cómo lo hacen, si es que ya convencieron al jefe o hallaron tanta gracia en el jefe que los deja hasta grabarse en su lugar de trabajo. Pero predican y enseñan ¿qué? La palabra de verdad. No están tras de gente que les esté mandando dinero ni los likes. Eso no importa, ¿sabe? A usted y a mí nos van a llamar a cuentas de primeritos, dice allá en el libro de Jeremías. El juicio va a comenzar por casa. Y si nosotros no hemos cumplido con lo que el Eterno estableció en su palabra, ¿con qué le vamos a salir? Dígame profetica moderno, dígame profeta moderno. Estos que no leen la Biblia ni transmiten la palabra, sino son sus palabras. Dígame, el día del juicio, ¿qué va a hacer usted? Dígame qué va a hacer usted. ¿Qué le va a decir usted al Señor cuando el Señor le muestre en su palabra que está prohibido esos actos? ¿Qué le va a decir al Señor? Rica anda rabacaíba que el Espíritu Santo me envió a hablar así. Mentiroso. ¿Usted cree que el Espíritu Santo va a contradecir a Cristo? ¿Usted cree que el Espíritu Santo le va a permitir y lo va a usar a usted para pisotear las palabras de Cristo y lo que está escrito en las Sagradas Escrituras? ¡No! Mateo 7:22 dice, en aquel día me dirán muchos, en tu nombre profetizamos. En tu nombre sanamos enfermos. En tu nombre echamos fuera demonios. Ahora dígame, si estas tres cosas que Cristo dijo, no las hagan, son las que hacen el TikTok los profetas modernos. ¿Habrá un TikTok? Están profetizando que te va a ir bien, que te va a bendecir, que el Espíritu Santo no sé qué, y las personas, yo me las imagino, terminan de llorar, porque se nota y algunos los conectan en el live y lloran. Sí, Señor, gracias, Padre, yo sabía que me ibas a dar palabra. La palabra es arrepiéntase y entre al camino verdadero, al camino angosto. Empiece a obedecer la palabra de Dios y va a ver la bendición. Esa es la verdadera palabra. ¿Y sabe qué dice el verso 23, que es lo más delicado? Mateo 7:23. Les dice a estos tres que profetizan, que sanan enfermos y echan fuera demonios, y los que cobran, porque todos esos tres ministerios, dígame si no son los que cobran dinero. Dígame si no son. Dígame si donde practican estas tres cosas no es donde te dicen a ti, pacte, selle la palabra, pase al frente, selle la palabra, y el que crea sella y traiga dinerillo pillo. O manden el conejillo pillo por el TikTok. Son estos tres. Lea, saque la Biblia, léala. Y Cristo dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Es delicado, yo sé que es fuerte. Y más de uno va a decir, pastor, está hablando duro. Qué fuerte que está hablando, pastor. No, mejor lo escucho cuando esté en la iglesia, que es más suavecito. Sí, yo soy suave también en la iglesia. A veces río, a veces me sonrío, pero hoy tengo la necesidad de expresar esto porque mire, estoy cansado de abrir el TikTok y encontrar falsos profetas, mentirosos, burlándose de la gente. ¿Y sabe qué es lo más delicado, mi amado hermano? ¿Usted sabe que Cristo le diga a uno, apártese de mí, hacedor de maldad? Y que uno le diga, pero ¿qué de malo está en profetizar? ¿Qué de malo está en sanar a un enfermo? Es que no nos mandó a eso. Escuche, allá en el libro de Marcos está la historia del ciego Bartimeo, ¿cierto?
¿Se acuerdan de la historia del ciego Bartimeo? Aquel que le decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y se volvió tan cansón con su gritadera, que los apóstoles le decían, cállese, no moleste, que va pasando el maestro. Y este antes más gritaba, ¡de malas! Y el Señor lo mandó llamar. Y atravesó toda la gente, los religiosos. Y cuando llegó frente al maestro, hubo una pregunta del maestro. Y el maestro le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo que recobre la vista, Señor. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del Hijo de Dios? Le dijo, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. ¿Y sabe qué dice Pablo en Romanos 10:17 sobre la fe? Dice que la fe verdadera viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios, no la palabrería de un hombre. Tenía tanta fe este hombre que creía en lo que está escrito en la palabra, que cuando estaba frente al maestro de Galilea, él le dijo, tu fe te ha salvado, porque creíste, verás la gloria de Dios. ¿Sabe qué sucedió, hermano? Dice la escritura que enseguida, no se demoró, no pasó un tiempo, dice, enseguida recobró la vista, recibió su milagro. ¿Por qué? Porque la fe, el creer en la palabra de Dios, nos lleva al arrepentimiento, a la convicción del pecado y a caminar y buscar al autor y consumador de nuestra fe, no a un hombre. Bartimeo no se quedó con los apóstoles. Bartimeo caminó hasta el maestro de Galilea. Y el maestro de Galilea le ratificó que la fe que él tenía estaba basada en la palabra de Dios. Pablo lo dijo muy claro en Romanos 10:17. Nuestra fe, tu fe debe estar fundamentada en la palabra de Dios. Y cuando tu fe se fundamente en la palabra de Dios, sea la Torá, sea la Taná, sea el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, sea toda la Biblia, usted va a encontrar respuesta a su clamor y a su petición. Mientras tanto, mientras usted pisotee la bendita palabra de Dios, mientras usted rechace lo que está escrito por el Eterno en su palabra, usted no va a recibir milagro ni respuesta. Simple, está escrito. Y viene la pregunta, mi amado hermano. Para usted, que dice ser profeta moderno, que dice ser pastor moderno y no usa la palabra. Para usted que dice tener un ministerio X o Y o Z y no usa la palabra, no enseña la palabra de Dios, sino sus propias palabras. Quiero decirle algo. Yahshua, como es su nombre en hebreo, Yahushua en paleo, para que lo sepa también, o Cristo en latín y en español, dijo muy claro, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca y nunca es nunca os conocí, hacedores de maldad. Usted sabe lo que es llegar al día del juicio y que Cristo, o el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos aparte a la izquierda. ¿Sabe qué indica eso? Condenación. Condenación. Ahora viene una pregunta más grave y más delicada. ¿Qué espíritu los usa? A los del Rica, Handa, Raka, Va, Iba, Sanda, La Valla, Roco, Noco y todas las palabrerías que dicen para profetizar en su nombre, para echar fuera demonios y sanar enfermos, sin llevar al pueblo a la obediencia de su palabra. ¿Qué espíritu les usa? Aquellos que no le enseñan a corregir su camino al pueblo de Dios a través de la palabra. ¿Qué espíritu les usa a aquellos que hacen estos actos por el TikTok, engañando a la gente? No me vengan con el cuentito de que es el Espíritu Santo. No. Mienten
mienten vilmente, mienten descaradamente, mienten. Y sabe por qué muchos de ustedes, y se lo digo con respeto, mis amados hermanos, caen en esos ministerios, porque usted se alejó de la palabra de Dios a escuchar la palabra de un ser humano, que lo único que está haciendo es aprovecharse de su necesidad y su emoción para conseguir dinero. No me diga que no, mi hermano. ¿Qué tan fácil es coger la palabra de Dios y escudriñarla? ¿Qué tan fácil es leerla? Y si usted no la entiende, la misma escritura dice, pídale al Eterno sabiduría y Él se la va a conceder. Dígale que le abra el entendimiento, que le dé la sabiduría, el conocimiento para poder entrar en ella y entenderla. Mire lo que dice el rey David, Salmo 145, es increíble. ¿Por qué me gusta entrar en la palabra de Dios? Porque aquí escucho los ejemplos de hombres que estuvieron directamente con Dios y hablaron con Él. Encuentro los ejemplos y los errores de ellos para no cometerlos, y encuentro la palabra donde Dios les habló directamente y a la vez nos la transmitieron a nosotros. Quiero que abra y vamos a adelantarnos hasta el verso 14. Vamos a leerlo del verso 14 al verso 21. Si nos queda el tiempito, nos devolvemos después del 1 en adelante. Pero me asombra mucho ver cómo el rey David en este salmo muestra algo muy importante con respecto a lo que estamos hablando. Mire lo que dice. Así es, hermana Marlene Parada. Se desconectaron de la palabra profética de lo verdadero, la palabra del Eterno. Así es, mi hermana. Quien se desconecta de la palabra del Eterno y se conecta con la palabra de hombres, dice en Romanos 1:23, que ellos cambiaron la gloria del Dios incorruptible por semejanza de hombre corruptible. ¿Sabe qué significa eso? Condenación. Están perdidos completamente, mi hermano. Creen que van por el camino correcto, pero están equivocados. En vez de seguir al Mesías, están siguiendo hombres. En vez de seguir a Yahweh, están siguiendo otros dioses. Ajá. Ay, por ahí estaba escrito que Satanás se disfrazaría de ángel de luz para engañar a los escogidos si fuere posible. Y la única forma en que los escogidos no sean engañados es cuando, como dice la hermana Marlene, vivan conectados en la palabra del Eterno. Así es, me va mi esposita ahí conectada. Dice, amén, hermana, así es, han dejado las sendas antiguas. ¡Exacto! Jeremías 6:16, el Señor dice por medio del profeta, paraos en vuestros caminos, preguntad por las sendas antiguas y mirad cuál es el buen camino y caminad por él y hallaréis descanso a vuestras almas. Imagínense, y viene una pregunta, ya que mi esposa está respondiendo ahí. Si el Señor en la época de Jeremías dijo, paren, stop, paren sus caminos, y lo dijo en la época de Jeremías, imagínense. Y al profeta Jeremías le mandó decir, miren las sendas antiguas, o sea que hay que revisar todo antes de Jeremías. Oh my goodness. Entonces, ¿qué estamos viendo hoy en día? Si en la antigüedad el Señor mandó parar los caminos y revisar las sendas antiguas, imagínense ahora con esta cantidad de ministerios donde no se sabe ni de dónde salieron. No tienen trayectoria, no tienen iglesia, no tienen pastor. Increíblemente su altar es el teléfono. Vuelvo y lo repito. ¿Qué bendición tendré yo de una persona? O yo le puedo creer, dígame una cosa, vamos a hablar claro, vamos a hablar claro. Vamos a hablar claro. Hablemos claro. Yo le puedo creer a un profeta que venga y me diga que el Dios que él predica, porque hablan de Cristo, ¿sí? Ellos hablan de Cristo normal, como cualquiera, ¿sí? Algunos ya están pronunciando a Yahweh. Algunos se están pronunciando a Yahweh y usted tiene que tener cuidado también con todos los grupitos que hablan de Yahweh o Yahusha. Hay que tener cuidado también. Mi hermano, yo le puedo creer a alguien que me diga que Cristo bendice
y o va a sacar a usted la ruina o los problemas económicos cuando está aguantando hambre. ¿Yo le podré creer a alguien así? Dígame, ¿yo le puedo creer a alguien así? ¿Yo le puedo creer a alguien que esté enfermo, que esté más que enfermo, que me diga que Cristo sana? ¿Por qué no lo ha sanado a él? ¿Por qué no lo ha sanado a él? ¿Ah? ¿Por qué no lo sana a ellos primero? ¿Usted cree que Dios me va a bendecir a mí si yo viviera en pecado o en corrupción? Yo soy ser humano. Y yo tuve también mis errores y mis fallas. Escuche, tuve en mi pasado. Y pagué las consecuencias. Y todos los que están conmigo en las páginas sociales desde hace 10 o 15 años han conocido mi proceso. Y se han dado cuenta cuántas veces yo tuve que pedir perdón hasta públicamente. Y arrepentirme de muchas cosas. Y han visto cómo el mensaje ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque un día también fui confrontado con esta palabra. O corregía mi camino y me alineaba con la palabra de Dios, o me condenaban, ni siquiera debería estar vivo. No jueguen más con la palabra del Eterno. No jueguen con la palabra de Cristo. No jueguen con las Sagradas Escrituras. Porque van a pagar las consecuencias en esta vida y en la otra. ¿Sabe por qué? Porque escrito está en su palabra. ¿Ven lo que dice el rey David? Vamos al rey David. Capítulo 14 del Salmo 145. Dice así, vea. Sostiene Yahweh. Acuérdense que ahí dice Jehová y es la traducción que le dieron los romanos. Pero en hebreo es Yahweh, en paleo es Yahuwah. Después les explico lo del paleo, que es algo que estamos estudiando. Los nombres del Eterno en los idiomas antiguos, entre más antiguos. Después les explico esto. Entonces dice, sostiene Yahweh a todos los que caen y levanta a los oprimidos. Porque ese es nuestro Dios. Pero vamos a ver si es a todos o a los que le obedecen. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Por eso es que por allá en el libro de Eclesiastés dice que Él manda la lluvia sobre buenos y sobre malos, porque Él no va a dejar de ser misericordioso. Nuestro Dios no va a dejar de ser misericordioso. Y usted puede estar en pecado y créame una cosa, Él le va a permitir lo básico que es el alimento. Pero que usted paga las consecuencias, las paga, mi hermano. Miren lo que dice. Justo es Yahweh en todos sus caminos. En todos sus caminos. Ahora viene la pregunta. ¿Usted en qué caminos está transitando? ¿En los de Él o en los suyos? Es increíble. Y misericordioso en todas sus obras. Miren lo que dice el verso 18, dice algo espectacular. Dice, cercano está Yahweh a todos los que le invocan. Dice cercano. Ojo con eso. Es cercano. Cercano es que está próximo. Y Él está atento a ver si usted realmente obedece o no obedece. Él es como un buen padre. Y como buen padre corrige a sus hijos. ¿Sí? Y usted sabe que usted como padre o madre, si un chamaco suyo, un hijo suyo se porta mal, usted pau, lo castiga o lo corrige, ¿cierto? Y usted está mirando a ver si ya corrigió o no corrigió. Igual pasa con nosotros con Él. Dice, cercano está Yahweh a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Ahí está escrito. Más claro, no canta un gallo. Él está cercano a los que le invocan, pero los que le invocan de veras. ¿Usted cree que se va a burlar de Dios, del Eterno? ¿Usted cree que de verdad usted se va a pasar por encima de su palabra? ¿Usted
¿Usted cree que usted va a recibir bendición de un Dios santo, puro, honesto, cuando usted es un vil, sucio, pecador y no se ha arrepentido ni ha corregido? ¿Usted cree que usted puede pisotear la sangre bendita del Cordero de Dios? ¿Usted cree que puede pasar por encima del sacrificio en la cruz del Calvario? ¿Usted cree que puede pasar por encima de la palabra del Eterno? ¡No! Si el Eterno dijo que esto es azul, es azul. Usted no puede venir a decir que es morado ni blanco porque usted se le ocurra, y menos metiendo al Espíritu Santo de Dios. Si el Eterno dijo que esto es azul, será azul hasta el último momento en que esté el cielo y la tierra. ¿Por qué creen que pueden pasar por encima de lo establecido en su palabra? Entonces viene la pregunta, ¿quién los usa? ¿Qué espíritu se atreve a pasar por encima de la palabra del Eterno? ¿Qué espíritu? Tiene que ser un espíritu satánico, un espíritu del mal. Porque si fuera el Espíritu Santo, Él es Kadosh. En hebreo es Kadosh y es santidad. Y el Espíritu Santo depende de Cristo. No lo puede contradecir. Y menos el Espíritu Santo va a venir a decir o a hacer algo que el Padre dijo no. Léase San Juan capítulo 14, verso 15. Dice que el Padre Celestial es quien envía el Espíritu de verdad. Entonces, ¿quién los usa? ¿Quién los usa? Y más si están pidiendo dinero. Y hay pastores que se sorprenden. Hay gente que se sorprende. Porque me dicen, algunos me dicen, ¿y usted entonces de qué vive? ¿Cómo sostiene el ministerio? Y mucha gente me lo dice, ¿y usted cómo sostiene el ministerio? ¿Cómo sostiene su iglesia si usted no les está pidiendo dinero? No, no les pedimos dinero. Aquí no pedimos dinero, hermano. Y si usted viene a la congregación, usted se va a sorprender. Y usted le puede preguntar a un hermano que alguno le diga si a alguno le pido un diezmo o una ofrenda. No, aquí se les enseña a ellos. Si van a dar algo, lo dan por amor. Y aquí se les enseña que antes de darle aquí a este ministerio, tienen que cumplir con la palabra de Dios. Mire, hermanos, que si usted predica la verdad, y esto lo hablaba con una pastora hermosísima de Nuevo México, una norteamericana. ¿Sabe qué me decía esta pastora? Me decía, hermano, al pueblo hay que enseñarle a dar a Dios por amor, por gratitud. Y yo no pido los diezmos y la ofrenda, me decía la pastora, y una mujer tremenda, y una iglesia espectacular. ¿Sabe qué hizo ella? Ella puso, llamémoslo su cajita para que usted me entienda, ahí al frente. Terminó la reunión y al que le nazca de espíritu voluntario, va y da lo que le nazca en su corazón. ¿Y qué hace ella? Invierte en Guatemala y en otros países, en los pobres, también igual que nosotros, tienen comedores para los niños, tienen hogares para los ancianos y tienen también para la gente que está saliendo de las drogas, como lo está haciendo el pastor Dieguito de este ministerio, nuestro representante en Argentina. Si usted predica la palabra del Eterno y la verdad, Dios le bendice, comenzando por el fruto de sus manos. Pastor, pero entonces ¿cómo sostiene usted la iglesia? Trabajando como Dios mandó. Pero es que la escritura dice ahí que el que está en el altar coma del altar. ¿Esa es la excusa? ¿Esa es la excusa? Ahora viene la pregunta, escuche esto, está escrito. Está escrito. Ojo con esto, está escrito. El que está en el altar coma del altar. Pero Pablo dijo que el altar de Dios somos nosotros. Nosotros somos el templo donde debe morar su Santo Espíritu. El altar no es un atril que yo pongo al frente llamado púlpito. ¿Ve? ¿Cuál es el altar? Tú eres el altar donde debe morar el Espíritu Santo de Dios, porque su palabra debe morar en ti. Entonces, cuando tú permaneces en el altar,
Sirves en el altar, que es servirle la palabra. La palabra de Dios es el alimento celestial y lo sirves al altar a otras personas. Él te bendice con el fruto de tus manos. Así de simple. Es simple. Se aplica la fórmula bíblica y llega la bendición. Se aplica la fórmula de los ministerios modernos proféticos de prosperidad y es sáquele y sáquele dinero a la gente emocionándola. Sáquele dinero por aquí y por allá, haciéndole pensar a la gente que si entre más de, más bendición va a llegar y que si usted no da, se le va a cerrar el cielo y que no va a ser bendecido. Esto me muestra lo contrario, que es por obediencia a su palabra. ¿Cómo cambia todo, sí o no? Cuando uno empieza a analizar la escritura de verdad. Yo soy el altar, tú eres el altar. Y si alguien quiere comer porque sirve en el altar, es porque le sirve al Eterno transmitiendo el pan de vida que descendió del cielo. Lo llamaron Cristo. En hebreo, Yahshua. O Yoshua en griego. O Yahushá en paleo, fenicio, antiguo. Cuando usted cumple con lo establecido por la palabra del Eterno, a usted se le abren los cielos. No solamente en la economía, sino en su salud. Por eso Juan decía, amado, ve tan bonito allá. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Pero así como prospera tu alma. Entonces, si su alma no prospera, usted no prospera. ¿Por qué? Porque usted no hace lo correcto. Y la única forma en que el alma prospere es entrando a leer las normas, los estatutos que dejó el Eterno establecido en su palabra, donde por allá en Deuteronomio 28 dice que hay consecuencias a la obediencia. Bendito tu entrada, bendito tu salir, bendito tu arteza de amasar, bendito tú que estás en el campo, bendito que estás en la ciudad, bendito para arriba y bendito para abajo. Y los cielos se abren en bendición, en salud, en prosperidad, en todo. Y podrás dormir en paz. Pero también dice la segunda parte, consecuencias a la desobediencia. Y son fuertes las consecuencias a la desobediencia. Y Cristo dijo allá muy claro, está muy claro, ¿cierto? Mas buscad primeramente el reino de Dios, de Yahweh, de su Padre, y aplique su justicia, y el resto será añadido. Entonces pregúntese, mi amado hermano, ¿por qué usted no recibe las añadiduras? Que no le pase lo que me pasaba a mí hace muchos años cuando yo no entendía la palabra y también estaba igual que muchos de ustedes buscando que un hombre me bendijera. Sí, yo también caí en ese error en el pasado. Y como yo estaba esperando que el pastor dijera, pase al frente que les voy a poner la mano encima, los voy a bendecir. Palabra de Dios para ti que me estás viendo, hermana fulana de tal, fulano de tal. Ay, yo me emocionaba. Nunca veía el resultado. Pero yo sí veía en la iglesia que otros daban testimonio. Y lo dije hace poco en la congregación. Era increíble que hasta como ministro del evangelio, reconocido en su momento, que viajaba a las naciones para ir a hacer campañas, yo hasta oraba por las personas y las personas eran sanas, eran bendecidas, prosperadas, y yo no. Yo peleaba mucho con el Señor y le decía, ¿por qué yo no? ¿Por qué me usas? Y es que Él respalda su palabra, no al hombre. Si yo hubiera estado en aquel tiempo en santidad y honor, respeto y obediencia a su palabra, otro gallo hubiese cantado. Pero yo también me paraba, seguro, y podíamos decirlo como lo digo hoy en día. Engañé a muchos también, haciéndoles creer cosas que no eran, porque ni yo las vivía. Y ahora que las vivo, porque la encuentro en su palabra y está escrito, es lo que le enseño y quiero transmitirle a usted. Vuelva a las sendas antiguas, vuelva al camino angosto, vuelva a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vuélvase a vestir con la armadura espiritual de la que hablaba Pablo. Y va a ver que todo cambiará.
Mira lo que dice el rey David, dice, cercano, verso 18 del Salmo 145, cercano está Yahweh a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad, de veritas. Verso 19 dice, cumplirá el deseo de los que le temen. ¿Cuántos de ustedes no han diezmado? Hablémoslo a carta blanca. ¿Cuántos de ustedes no han diezmado? ¿Cuántos de ustedes no han pactado? ¿Cuántos de ustedes no le han hecho caso a los hombres de altar cuando les dicen, pase y selle con dinero la palabra que Dios les va a responder? Y usted no ha visto la respuesta. Yo sé que muchos de ustedes lo han hecho por sus familiares, por ustedes mismos, por sus hogares. Yo sé que muchos han pactado y han sellado la palabra porque su esposo vuelva a su casa, por recuperar su hogar, porque ese hombre cambie, como ese hombre deje la borrachera, deje la sinvergüencería. ¿Pactaron, sembraron, fueron escuchados? ¡No! ¿Hubo respuesta? ¡No! Pero si usted le obedece a Yahweh y a su palabra, va a haber el cambio y la respuesta porque usted entró en obediencia. Usted tiene que hacer un pacto con el Eterno. Y el pacto está establecido de que tú tienes que obedecerle simplemente y Él te bendecirá. Él te protegerá. Él te llevará de su mano. Sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Y podría seguirle diciendo mucho más, mi amado hermano. Pero si tú no estás en ese pacto con Él, estás en desobediencia por buscar hombres, no vas a recibir respuesta nunca. Podrás llegar a vender tu casa, tu carro, dar todo lo que tú tienes y no vas a ver la respuesta. No la vas a ver, te lo aseguro. Mienten los que dicen, ay, sí, Dios me respondió. No, Dios no va a contradecir su palabra. El Eterno no contradice su palabra. Y David lo dice muy claro. Él cumplirá el deseo de los que le temen. Y temer viene de respeto y obediencia a su palabra, no a la de un hombre. Dice, mira lo que dice la segunda parte. Dice, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Salmo 145, verso 18, verso 19. Se lo voy a leer porque me gustó. Es espectacular. Dice, cercano está Yahweh a los que le invocan y a todos los que le invocan de veras, de verdad. Y la única forma en que usted pueda ser honesto y sincero con el Eterno es que usted empiece a conocerle, hermano. No se deje amedrentar porque usted ve el nombre aquí escrito en hebreo, Yahweh, o le hablan de Yahweh, le hablan de Yeshua o Yeshua. No se asuste por eso. Si usted escucha a alguien que le está hablando en ese sentido, hermano, escúchelo, pero tenga cuidado también, que lo que le estén hablando es de acuerdo a su palabra. Porque también por ahí me veía unos loquillos pillos que ahora utilizan el manto, utilizan el chofar, se ponen la kipa, entraron a raíces hebreas, pero los vi haciendo una procesión con una réplica del Arca del Pacto. Procesión con la réplica, igual que la iglesia pagana. Por eso hay que tener mucho cuidado. Para que usted no se deje engañar, tiene que entrar a las Sagradas Escrituras. Pastores que no la entiendo, pídale sabiduría. Pastores que no la comprendo, pídale sabiduría. Pastores que me duermo, pídale sabiduría. El secreto está en la palabra. Es la palabra profética más segura de la cual debemos estar atentos hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Se va a la oscuridad. Mira lo que dice el verso 20 del Salmo 145. Dice David, Yahweh guarda a los que le aman. Y viene una pregunta, mi amado hermano. ¿Usted qué dice que ama a Cristo? O a Jesús, como nos enseñaron en Roma. ¿Usted lo ama? ¿Usted realmente lo ama? Sí, pastor, yo lo amo. ¿Sabe qué dijo el Señor? Si me amáis, San Juan 14, verso 15 en adelante, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo el Señor. Váyase San Juan 14, 15. Y si me amáis, dice, mi Padre le amará y vendremos los dos a Él y haremos morada con Él. Si me aman, deberían saber, y está escrito, que la palabra que yo dije no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Está escrito? Vaya a San Juan 14, el verso 15 en adelante, hasta el 22.
¿O por qué que Cristo dijo muy claro que no todo el que le dijera el Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de su Padre? Yahweh, Yahweh, en hebreo moderno, Yah, hebreo antiguo, Yahuwah, paleo, fenicio antiguo, Padre celestial, en lo moderno, anciano de días, el que está sentado en el trono. Yahweh guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Y hay algunos que no saben qué es impío y piensan que impío, o confunden la palabra impío con pagano. El pagano es el que rechazó al Eterno definitivamente y anda en su vida en pecados y cochinadas, lascivias y todo lo que la Escritura dice. Y el impío es el que conoce la verdad y no la quiere practicar. Cuando dice practicar es no la obedece. El impío es el que conoce la Escritura y ahora dejó la Escritura a un lado para seguir a hombres del TikTok. Porque le bendicen, porque le sacan todo a la luz. Dame tu nombre, escribe tu nombre y te voy a dar una bendición. Eso es brujería, eso es hechicería. Vuelvo y lo repito como comencé. ¿Qué diferencia hay entre un hechicero, un brujo, un espiritista o una hermanita de esas que sanan en sus consultorios? ¿Qué diferencia hay entre esas personas que dizque se antiguan y sanan con un huevo a los profetas modernos? No hay ninguna diferencia hoy. El hombre de Dios se tiene que distinguir porque no se mezcla con lo pagano ni lo profano. Y muchos están profanando la palabra del Eterno por escuchar espíritus engañadores. Muchos están contaminados y muchos leudaron sus propias vidas porque no saben realmente qué es la verdad, porque se alejaron de las Sagradas Escrituras. Profanaron el templo de Dios escuchando espíritus engañadores. Eso es profanación. No escuchan la verdad, no miran la verdad, pero están pendientes cuando el hermanito le dice, rica anda, el Espíritu me dice, te voy a bendecir, mañana vas a recibir una bendición, se te abrirán las puertas de la bendición. Y la persona en pecado, la persona en lascivia, en inmundicia. La persona está escuchando sencillamente porquerías, o en su casa es una porquería mal hablada, grosera, vulgar, borracha, sinvergüenza. ¿Usted cree que una persona así, o usted cree que una persona que se para frente a un celular a tratar a otro siervo de Dios de animal, de burro, de animal, de bestia salvaje, y habla en nombre del Espíritu Santo, podrá bendecir a otro? ¿Son dignos de ser seguidos y escuchados? No. Y la verdad hay que decirla, así les duele en el alma. No son ministros del Evangelio, no han sido llamados al ministerio. Todo aquel que se aleje de la palabra de verdad no ha sido llamado al ministerio, son instrumentos de Satanás, son aquellos que el libro de Judas dice que entrarían encubiertamente y estaban preparados desde antes de la fundación del mundo para convertir en libertinaje la palabra y alejar al pueblo de Dios de la verdad, donde niegan al Padre y niegan al Hijo. Está escrito, libro de Judas, verso 4. Disfrazados de ángel de luz, disfrazados de ministerio, llevando a la gente a vivir en pecado, a estar en pecado, a no vivir en santidad, pero decir que Dios les bendice así. No lo puedo aceptar, porque escrito está que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y sabe qué es santidad? ¿Sabe qué es santidad? En hebreo es kadosh. Kadosh es la palabra para santidad, y lo único que hay santo sobre la faz de la tierra, sobre este mundo, es su bendita palabra, porque el Santo de Israel subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre esperando el día del juicio final. Y quien no permanezca en Kadosh, en santidad, o sea, se lo traduzco al idioma español,
quien no permanezca en su bendita palabra no estará en santidad y nunca, nunca y nunca va a ver la gloria del Santo de Israel. Nadie puede pisotear y pasar por encima de la palabra. Verso 21. Dice, la alabanza de Yahweh proclamará mi boca. ¿Y qué de esos ministerios que están negando al Padre Celestial? Que fueron enseñados así a negar al Padre Celestial. Que se inventan un verso aquí, lo sacan de contexto para negar al Padre y la existencia del Padre Celestial. Cuando toda la Biblia, toda la Torá, toda la Tanán muestra al Padre y muestra al Hijo, al que está sentado en el trono, el anciano de días y al Cordero de Dios. Y aún el Nuevo Testamento también lo dice muy claro que el Padre envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Todas las cartas paulinas empiezan diciendo, Pablo, apóstol de Cristo, por voluntad de nuestro Dios y Padre Celestial. Y lo niega. ¿Y sabe qué es lo más grave que dice allá en Primera de Juan, capítulo 2, verso 23 y 24? Dice, habla del anticristo, dice que anticristo es el que niega al Padre o niega al Hijo. Niegan la verdad, hermano. Pero se paran detrás de un celular a bendecir, a hablar de prosperidad, a hablar de sanidad, a hablar de bendición, a decirle que su esposo vuelve, que su hogar será restaurado. ¿Y la obediencia a qué? ¿Dónde queda la santidad? Entonces, como decía un fulanito por allá en Miami, que un día me decía, sórbida es la muerte. La muerte ya fue vencida. ¿Le cómo así, hermano? Me dice, sí, yo sé que está escrito en la palabra. Me decía, es que yo puedo vivir en pecado, yo puedo vivir en la lascivia, yo puedo vivir lo que quiera, decía el hombre. Y cuando yo muera ya vencí porque yo creí en Cristo. ¿Usted cree que porque creer en Cristo usted ya es salvo? ¡No! Y no porque lo diga yo, es porque está escrito en su palabra. No todo el que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y viene una pregunta, mi amado hermano. Con todo respeto, ¿usted está haciendo la voluntad del Padre Celestial? ¿Usted está haciendo la voluntad del Padre? Ni la conoce, ni la sabe, porque existen pastores y pastoras que ni la enseñan. Que lo único que les interesa es que sus congregaciones se emocionen y suelten el billetito. ¿Y dónde está la santidad? ¿Por qué muchas iglesias no caminan en santidad? ¿Qué es K2? Y K2 es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no les estamos enseñando la palabra de Dios a los hombres, sino nos inventamos historias fantásticas para que digan amén, gloria a Dios. ¡Wow, pastor! ¡Qué predicación tan hermosa! Pastor, lo amo, me llegó al alma. Corrija su camino. Si a usted le predican para emocionarlo y no para corregir su camino, usted está en el lugar equivocado, mi amado hermano. Sin santidad nadie verá al Señor. Usted puede hacer la oración de fe, usted puede ser bautizado, usted puede ser el discipulado, usted puede ser un diezmador, lo que usted quiera, usted puede ser hasta el pastor de su iglesia, pero sin santidad usted no va a ver al Señor. Y si usted no está en K2, su iglesia no va a estar en K2, no va a caminar en la palabra del Eterno. Por eso les van a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, váyanse para la izquierda. ¿Pero por qué, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre profetizamos? Nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué espíritu le está usando, amado pastor? ¿Qué? Amado pastor, amado pastora, amado siervo, le voy a decir con respeto, usted que es siervo del Eterno, usted que se atreve a abrir su celular y a predicar por las redes sociales, pregúntese qué espíritu le está usando. ¿Qué está usted enseñando? ¿Qué está predicando? ¿A dónde está llevando el pueblo? ¿A que lo sigan a usted? ¿A que le den likes y le den dinero? ¿O los está llevando a la obediencia al Cordero de Dios? Y les recuerdo que Cristo dijo muy claro, Yahshua dijo muy claro, o Yahushua en paleo. Ya les dije que después les explico qué es el paleo y eso. No se asuste por los nombres. Él dijo, yo soy el camino.
Escuche cómo nos lo tradujeron. Nos dijeron, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino a través mío, dijo el Cordero de Dios. Pero en un original antiguo dice que yo soy es el camino. Yo soy es la verdad y yo soy es la vida. Y si usted no se acuerda, le voy a recordar esta historia fantástica de un día que iba Moisés por el desierto. Iba triste, iba aburrido, iba como cuando usted y yo estamos en pecado y andamos cabizbajos, tristes y aburridos. Y decimos, ¿dónde estás, Dios mío, que no me respondes? ¡No quiero vivir más! A él le pasaba lo que muchos, estaba hablando ya solito. En el desierto con las ovejas. Y dice la historia que de un momento a otro ¡pum!, se prendió un arbusto. Porque en el desierto hay arbustos. Yo que vivo acá en Texas, yo vivo en el pleno desierto. Y conocí los arbustos y dice, ¡pum!, se prendió en fuego. Yo me imagino que el hombre se asustó cuando vio el fuego ahí. Y se quedó mirándolo. Pero dice el relato que el fuego no consumía el arbusto. Y él se va acercando curiosito, mirando a ver qué es lo que estaba sucediendo. ¿Por qué el fuego? Así es chismoso como somos más de uno de nosotros. Y se fue acercando. Y escuchó una voz que le habló y le dijo, Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando santo es. ¿Por qué? Porque estaba la presencia del Eterno ahí. No lo vio. Porque él no lo permitió. Pero en el verso 14 Moisés le dice, Señor, después de que le dijo, ve a mi pueblo y dígale, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, lo envía porque los voy a liberar. Y él le dice, Señor, pero voy a ir al pueblo, ¿y quién les digo que me envió? Me lo imagino todo asustado ahí, casi sin poder hablar, porque la Biblia dice que ya ni podía hablar, balbuceando el susto tan tremendo de ver eso. Y él le dijo, verso 14 dice de Éxodo 3, dice, diles que yo soy, te envía. Escuche esto, yo soy, te envía. El gran yo soy es el Eterno, que algunos lo confunden con Cristo porque no tienen la oportunidad de leer los originales. Entonces la traducción nos pusieron, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces nos muestra que Cristo estaba diciendo, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Ojo con esto porque es duro y es difícil de aceptar, pero el día que Dios les abra los ojos y el entendimiento, se van a acordar que los originales dicen una cosa y las copias bíblicas dicen otra cosa. Entonces, lo que estaba diciendo era Cristo era que yo soy el Eterno, es el camino. Yo soy el Eterno, es la verdad, y yo soy el Eterno, es la vida. Y nadie vendría al Padre sino a través de Cristo. Porque es el único que nos ha hablado la verdad. En todas las religiones del mundo es el único que nos habló la verdad. El único que no vino para ser alabado ni glorificado, sino Él vino para enseñarnos a glorificar al Padre Celestial, para que volviera a la nación, el pueblo de Israel, al Padre Celestial, para que le clamáramos al Padre Celestial, para que le buscáramos y volviéramos a sus caminos. No para que siguiéramos en los caminos que los falsos profetas desviaron y cambiaron al pueblo y la nación de Israel. Léase el libro de Jeremías, mi amado hermano, ahí está todo claro, como el Señor dice, mi profeta, y dice sus profetas, y los profetas de los hombres desviaron al pueblo de Dios de la verdad. Cuando provocaron que los hombres los siguieran a ellos y a lo que ellos vaticinaban y se alejaran de la palabra del Eterno. Y está pasando día en día lo mismo. Se cambió la gloria del Dios incorruptible por semejanza de hombre corruptible. Se cambió la Torá y la Tanaj. Se cambió las Sagradas Escrituras por hombres que ya no usan la palabra de Dios. Y muchos los están buscando para que los bendigan. Ay, el profetica fulano y tal. No es que está de moda esta profeta. Uy, es que lanza unas palabrotas espectaculares. Viera cómo me llega al alma. Yo hasta lloro y me conmuevo. ¿Y la obediencia? ¿Ustedes no sabían que el Señor prohibió esos actos? Ya se lo leí en Mateo 7, 21 al 23.
En Mateo 24:24, él dice muy claro que en los postreros tiempos se levantarían falsos profetas. Y hasta aún harían señales del cielo para engañar a los escogidos. ¿Y sabe cómo usted puede ser engañado? Cuando usted siga desconectado, como dice por ahí la hermana Marlene, como lo decía mi esposa, cuando siga usted desconectado de la palabra de Dios, usted va a ser engañado. Su nombre será borrado del libro de la vida. Porque usted camina en teologías, no en la palabra del Eterno. Y usted y yo necesitamos oír la voz del Eterno, su palabra, y no la palabra de hombres que nos engañan mencionando a Cristo. O hoy en día otros mencionando a Yahweh. Porque hay que tener cuidado con todo esto. Y la única forma en que usted no sea engañado es que usted camine en la verdad de la bendita palabra del Eterno. De lo contrario, usted va a ser engañado. Permítame, voy a leer una porción. Voy a salir de acá. Libro de Zacarías. Voy a terminar. Acompáñenme, por favor. Léalo, por favor, que es espectacular. Libro de Zacarías está en el Antiguo Testamento, casi al final del Antiguo Testamento. Capítulo 13. Y para que usted sepa de qué se va a hablar, le voy a leer el contexto. Dice el verso 12, porque van unidos, ¿cierto? Tiene un título, dice, liberación futura de Jerusalén. Y cuando usted mira los capítulos anteriores de Zacarías, es cuando va a venir el Señor y se va a establecer el reino del Eterno aquí en la tierra y comienza el famoso milenio. O sea, algo próximo que va a suceder. Me encanta la palabra, me encanta cuando leo y encuentro estas cosas. Mira lo que dice. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. Mira lo que dice. Para la purificación del pecado y de la inmundicia. Por ahí Cristo dijo muy claro, ¿cierto? O Pedro. El Señor le preguntó un día a Pedrito. Pedrito, ¿qué dice la gente de mí? Algunos dicen, Señor, tú eres esto, tú eres no sé qué, tú eres el Cristo. Y Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y dice la Escritura aquí, Zacarías 13:1 dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y es algo que usted y yo tenemos que hacer, purificar nuestro cuerpo del pecado y de la inmundicia. Todo lo que es pecado tiene que salir de nosotros. Todo lo que es inmundo tiene que salir de nosotros. Si usted sigue complaciendo a sus amistades, a sus allegados, usted va a caer hondo, usted no se va a levantar, usted podrá tener un sueño y no se le cumplirá, usted podrá comenzar con un camino próspero y se le va a ir abajo, porque ninguna cosa inmunda e impura Dios podrá bendecirla, y usted es templo y debe ser templo del Santo Espíritu de Dios, del Ruach HaKodesh. O usted corrige su camino o paga las consecuencias. Mira lo que dice, verso 2. Y en aquel día dice Yahweh, miren, lo dice Yahweh, lo dice el Padre Celestial, la máxima autoridad, el omnipotente, el Shaddai. Dice, y en aquel día dice Yahweh de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más serán recordados. Escuche esto. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia que los usa. ¿Cómo nos quedó el ojo? ¿Usted dice ser profeta? Algunos ahora dicen, no, es que estoy ejerciendo el ministerio profético. Si usted ejerce el ministerio profético, de sus labios debe salir palabra profética más segura que la bendita palabra de Dios. No pueden salir sus palabras ni sus emociones. En lo que Dios dijo, eso es lo que se transmite. Eso es lo que hace el verdadero ministerio profético. Los profetas serán muertos por orden del Eterno cuando se establezca el milenio. Léalo, verso 2. Zacarías capítulo 13. Se lo voy a volver a leer. Y en aquel día dice Yahweh de los ejércitos.
Estoy leyendo la Reina Valera, ¿vio? Quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra, que es matar, aniquilar, desaparecer, a los profetas y al espíritu de inmundicia que los usa. ¿Está claro o me lo estoy inventando? Entonces yo le recomiendo, mi hermano, que mejor usted busque la palabra de Dios, lea la palabra de Dios. Algunos me dicen, pastor, es que la comienzo a leer, me agarra un sueño y yo empiezo y termino durmiendo. Tome agüita, tome valor. Y si usted cree que es un espíritu inmundo que le está asediando, de pereza, usted repréndalo, no busque que se lo reprendan. Y reprenderlo, por allá también dice Pablito, ¿cierto? Dice muy claro. Es que es lo curioso, ¿sí no? Es lo curioso. Muchos se paran en Marcos, capítulo 16, versos 17 al 20, donde dice, en mi nombre echarán fuera demonios y sanarán enfermos. Y se paran en 1 Corintios 12 por los dones. Pero el mismo que escribió eso, en otra parte dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Y sabe cómo resistirlo? Parándose en la palabra. Parándose en la palabra. Mira lo que dice el verso 3. Dice, y acontecerá que cuando alguno profetizare, aún le dirá su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás. Golpe mortal. Golpe mortal para los profetas. No vivirán su papá y su mamá. ¿Por qué? Porque el padre y la madre en aquel día van a preferir obedecer al Eterno que no a sus propios hijos. Vaya, léalo, no me lo estoy inventando. Y si hasta el día de hoy las Sagradas Escrituras se han venido cumpliendo en tiempo, ocasión, fechas, señales, esto también se va a cumplir. Verso 3. Y acontecerá que cuando alguno profetizare, aún le dirán su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Yahweh, el Eterno. Algunos están hablando en nombre de Yahweh, otros en nombre de Cristo. Porque Cristo dice por allá la palabra de Dios, y lo dijo Pablo, es la imagen o el representante del Dios viviente. Dígame si no. Todo eso el Espíritu Santo me dice, o algunos, el Padre me dijo esta mañana. Y meten el nombre de Cristo como amuleto para la buena suerte. ¿Usted quiere que le vaya bien? Obedezca la palabra. No obedezca más a hombres. ¿Quiere que le cambie su vida? ¿Tiene problemas de salud? Vaya a la palabra. ¿Tiene problemas en su hogar? Vaya a la palabra. ¿Tiene problemas con sus hijos? Vaya a la palabra. Él se va a encargar de usted y de lo suyo si usted se encarga de sus cosas. Y lo que Él nos encargó simplemente es aprender y obedecer su bendita palabra. Dice el verso 3. Porque has hablado mentira en el nombre de Yahweh, y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Sigan diciendo que son profetitas. Sigan. Sigan diciendo, sigan jactándose que tienen el ministerio y que son profetas. Verso 4. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren. Ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir, porque ahora es la moda. Usted ve hombres poniéndose en el manto. No saben lo delicado que es utilizar los simbolismos que el Eterno le dio a los sacerdotes reales del pueblo de Israel. No saben a qué están jugando con poner el manto y ponerse a cantar y adorar, o ponerse en el manto que porque tienen autoridad ante el Eterno. No jueguen con los símbolos que le fueron dados al templo del pueblo de Israel, porque son sagrados para el Eterno y no cualquiera los puede utilizar. No juegue con el manto, no juegue con la kipa, no juegue con el shofar, no juegue con el arca del pacto, no juegue con la menorá o el candelabro.
Más bien, métase y juegue con la palabra de Dios para que se la haga viva y eficaz en su cuerpo, en su vida, en su mente y lo transforme para que lo lleve en Kadosh. Y usted pueda aplicar la justicia del reino de los cielos. Oh, tremendo. Verso 5, y dirá, el profetica en aquel tiempo dirá, no soy profeta. A mí me gusta leer así como está escrito, dice, no soy profeta. Labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Van a mentir. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? ¿Sabe por qué? Porque la orden de quitarlos y aniquilarlos los van a azotar en las manos y van a quedar marcados como marcaron a Caín. Mire, y él responderá, con ella fui herido en la casa de mis amigos. Es simple, hay que volver a las Sagradas Escrituras. Pablo en Romanos 1:23 dijo algo muy claro, que muchos en los últimos tiempos cambiarían la gloria del Dios incorruptible por semejanza de hombre corruptible. Esto es semejanza de hombre. Esto es semejanza de hombre corruptible. Busque al Eterno, busque su palabra, busque la vida eterna, vuelva al camino angosto. Permítame, ahora sí termino. Permítame, ya les había dicho que iba a terminar, pero ahora sí voy a terminar, mi amado hermano. Se lo voy a leer porque es espectacular. Dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías. Libro de Jeremías, capítulo 6, verso 16. Mire lo que dice la escritura. Dice, así dijo Yahweh. Escuche porque es una orden del Eterno, del Shaddai. Recuerden que Shaddai traduce omnipotente. ¿Vieron? Acuérdense siempre, Shaddai traduce omnipotente y es el Padre Celestial. Dice la escritura, así dijo Yahweh, paraos en los caminos, pare hermano, pare, deténgase en este momento. Y si usted es el que le gusta utilizar las redes sociales para hablar de Dios, pare, revise y analice si usted está hablando la verdad o está contaminando a la gente con su verdad y la verdad de la palabra. Son dos cosas distintas. Una cosa es su verdad, otra cosa es la verdad de la palabra de Dios. Dice, paraos en los caminos y mirad, que es analizar. Y preguntad por las sendas antiguas. Y vuelvo y le repito, si esto lo dijo el Eterno en la época de Jeremías, imagínense, en la época de Jeremías él ordenó buscar las sendas antiguas, más allá, más atrás de Jeremías. Imagínense nosotros, mi hermano. Y yo sé que usted no tiene la culpa porque inocentemente, por ese amor a Cristo, ese amor a la verdad, usted puede estar en un lugar donde estén levantando la palabra. ¡Huya! ¡Corra! Lo dice el Señor en Apocalipsis 18:4. Salid de ella, pueblo mío. No seáis partícipe de sus pecados. Mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. ¿Cuál sea el buen camino? ¿No es el mismo que Cristo predicó? Cristo predicó buscar al Padre, obedecer al Padre, orar al Padre, pedirle al Padre, buscar al Padre. Aún Pedro en Hechos capítulo 2, cuando se levantó a predicar el día de Pentecostés, la fiesta de las cosechas de Levítico 23, demostró que ese Mesías era el que había venido y había muerto y había resucitado y subió a los cielos. Era el que el Padre Celestial había hablado en la antigüedad. Preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mi amado hermano, que no le pase lo que le pasó al pueblo de Israel, que prefirió escuchar a los falsos profetas y no la verdad del Dios eterno. Y termina diciendo, mas dijeron, no andaremos en ellos. Y pagaron las consecuencias. Jerusalén sitiada, hubo hambre, escasez,
Tuvieron que comerse hasta las mascotas, tuvieron que comerse hasta los niños, tuvieron que comer hasta el popó de los burros, de los animales, todo porque se olvidaron de su Dios. Entonces, si Cristo dijo muy claro que vendrían las añadiduras si buscamos el reino de Dios, pregúntese su situación. Usted mismo, hermano. Usted solamente pregúntese a usted, porque usted no es bendecido. No siga más con el cuento que le enseñaron, que es que está pasando y atravesando un desierto. No, pregúntese usted por qué no es bendecido. ¿Por qué no hay consecuencias de la bendición en usted? Y por más que le han profetizado, y por más que le han hablado, y por más que le han dado palabra, y por más que ha diezmado, sembrado, pactado, usted no es bendecido realmente. Sea honesto. ¿Por qué no ve la bendición en sus hijos? ¿Por qué no se cumple lo de Pablo cuando Pablo dijo que si creíamos en Cristo seríamos salvos nosotros y nuestra casa? ¿Por qué no se cumple eso en su vida? ¿Por qué su hogar está destruido? ¿Por qué se le destruyó? ¿Por qué usted permanece como está? ¿Por qué su economía va de mal en peor? ¿Por qué su salud está así? ¿Por qué sus hijos en drogas, en las cárceles, en situaciones difíciles? ¿Por qué su esposo tiene otra mujer? ¿Por qué se le fue? ¿Sabe por qué? Porque estamos viviendo todo esto. Porque también dijimos no a la verdad del Eterno. Pero empezamos a obedecer a hombres que se pusieron el título de profeta. ¿Cuál es su trayectoria? ¿Quién lo ungió? ¿Cuál es su testimonio? ¿Por qué no enseñan la verdad? Hermana, predica la verdad. Hermano, predica la verdad. Tú puedes hacerlo por las redes sociales, pero predica la verdad. Lleve la gente a la palabra, lleve la gente a Cristo, no a usted. Y en vez de pedir dinero para usted a través de las redes sociales, hermano, invite a la gente a ayudar al pobre, al necesitado, al desvalido, al menesteroso, al huérfano, a la viuda, al pobre, al que está hambriento, al prójimo, a amar al prójimo como a sí mismo. Padre, te doy gracias en esta hora y en este momento. Palabra dura y fuerte hoy pusiste en mis labios, Señor. Aún en medio de que no tengo voz porque estoy afectado por las nubes de polvo y las tormentas de arena que estamos viviendo en este desierto hoy en día. Pero solté lo que estaba en tu palabra, solté tu palabra, Señor, invitando al pueblo a que reaccione, a que reflexione, a que recapacite, papá hermoso, para que empiecen a obedecer a Cristo. Y que si hablan de Cristo y predican de Cristo, que le obedezcan, Señor, a Cristo, no a los hombres. Te pido, Señor, que los lleves por el buen camino, que los inquietes, que los guíes, que los sustentes, que les demuestres, Padre, que tu palabra es verdad y que nunca ha cambiado, Señor, que sigue siendo la misma y que el mismo que bendecía en el pasado, bendice hoy, pero por obediencia a ti, a tu palabra. Abre el entendimiento de ellos, abre su mente, abre su corazón, llévalos por el camino correcto de la vida eterna. Yo te pido que tengas misericordia de tu pueblo, Señor, que aún que no te conocen correctamente, Señor, están encaminados en buscar la verdad, Padre. Inquiétalos, Señor, y demuéstrales, Padre, como lo has hecho con nosotros, que vale la pena obedecer la palabra del Eterno, vale la pena volver a los caminos angostos, vale la pena buscar los caminos antiguos, y vale la pena alejarnos de todo lo que es la contaminación de la levadura, Señor. Vale la pena separarnos del paganismo a todo lo que es puro, a todo lo que es honesto, Padre amado. Bendito sea y alabado tu nombre, Santo de Israel, Dios de Israel. Tú eres el Shaddai, tú eres Adonai, tú eres Yahweh Rafa, tú eres nuestro proveedor, tú eres misericordioso, tú eres amoroso, Señor. Te pido que le abran las ventanas de los cielos en abundancia a aquellos que te buscan. Empieza a bendecir a aquellos que empiezan a buscar tu verdad y tus caminos correctamente, Padre. Empieza a quitar todas esas teologías humanas de su mente, de su cabeza. Inquiétalos, es el tiempo. Escrito está en tu palabra que en este tiempo, en los últimos tiempos, muchos lavarían sus ropas y las emblanquecerían con la verdad de la palabra del Eterno, de la palabra de Yahweh, la palabra de Cristo, del verdadero, de Yahshua HaMashiach, Señor. Alabo, te bendigo y glorifico tu nombre porque eres santo. Que tu palabra more en nosotros. Que realmente seamos ese templo
del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Dios. Que la verdad esté aquí en nuestro corazón, Señor. No en nuestros labios, sino en nuestro corazón, en lo interior de nosotros. Que nuestros actos, nuestras palabras sean de pureza y santidad, Padre, para que podamos ver la gloria del Santo de Israel. Gracias te doy por esta hora. Te pido que les bendiga, les guardes, bendice su alacena. Que le dé la oportunidad de trabajo a aquel que lo necesita, Señor. Aquel que no tiene que comer, que pueda proveer para su hogar, Señor. Aquel que está enfermo, sé tú la medicina. Envía a tu ángel, papito hermoso, que los toque. Sánalos, Padre, conforme a tu misericordia, como lo hiciste con el ciego Bartimeo, Señor. Tú fuiste muy claro y le dijiste a Bartimeo, tu fe te ha salvado. Y todos los milagros que tú hiciste, Señor, cuando estuviste en la tierra fueron referente a tu palabra. Todo aquel que creyó en tu palabra va a ver la gloria de Dios, Señor. Gracias, Papá hermoso, te lo pido en el nombre de Yeshua HaMashiach, conocido como Cristo. Gracias, Señor. Mis hermanos, Dios les bendiga, sigan orando por nosotros. Vamos a estar en el mes de mayo en Argentina, vamos a estar en Buenos Aires, vamos a estar en Santa Fe y otras 2 provincias que se me escapa el nombre en este momento. Sigan orando por nosotros para que el Señor siga hablando su palabra, porque podamos transmitir su palabra, que es lo único que interesa. Y recuerde que a ti, mi hermano, lo único que te interesa es escuchar la voz de Dios, no la de los hombres. Dios los bendiga, Yahweh les guarde, Yahweh bendiga tu entrada, bendice tu salida, que su palabra, Yahweh la escriba en tu corazón. Bendiciones, nos vemos pronto, mis amados hermanos, les amamos.